Bienvenidos a una nueva entrevista del primer curso nacional de cuidado integral de médicos jóvenes. El día de hoy, Valentina Benavente Paco y quien les habla, Carla Quiliano Padilla, estamos contentas de poder acompañarlos durante esta actividad. El tema del que vamos a hablar en esta ocasión van a ser las oportunidades laborales en el extranjero, y es un tema de suma importancia tanto para los estudiantes como los profesionales de la salud que se encuentran a puertas o ya desempeñándose en el campo laboral. Quien nos acompaña es la doctora Katia Jennifer Ríos Rojas, médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, postulante de la residencia médica en los Estados Unidos. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista. Doctora, su micrófono está apagado. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Un gusto en conocerlas, Carla, Noelia. Y estoy agradecida con el Comité Nacional de Médicos Joven y con APREDI por haberme dado esta oportunidad de compartir mi experiencia con todos los presentes. Como ya bien ustedes lo habían mencionado, mi nombre es Jennifer Ríos, prefiero que me digan Jennifer. Em, Soy egresada de San Marcos. Y bueno, ¿no? Este año pude haber conseguido la certificación del ISFG, más adelante vamos a hablar de ello. Y bueno, actualmente soy postulante para la residencia de Medicina Física y Rehabilitación para los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, primero nos gustaría saber un poco más de usted. Por ejemplo, en qué año se graduó, qué actividades ha estado realizando desde entonces. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo me he graduado el año 2019. em, y fue el mismo 2019 que empecé a hacer mis serums en la provincia de Antabamba, en Apurímac. Ya pocos meses antes de acabar el serums, lamentablemente vino la pandemia de COVID-19, así que, bueno, no, ante la incertidumbre y había cambiado un parte del plan que yo tenía, comencé a trabajar en hospitalización de COVID. Aproximadamente he trabajado ahí en un año y fue aquí que he decidido, o sea, he consolidado el deseo de hacer la especialidad de medicina física y rehabilitación. Así es que emprendí este viaje en la aplicación a la residencia de los Estados Unidos. Así que en todo este tiempo me he preparado tanto para dar el STEP 1, el STEP 2 y también a la vez estaba trabajando en clínica como médico general, y aparte de ello, estaba haciendo actividades de voluntariado, relación a educación, tanto con la comunidad y tanto con colegas, ¿no? En relación a lo que es más que nada el área de mentoría y el aspecto de motivación. Además de ello, estaba trabajando en lo que es en reportes de caso, proyectos de investigación, puedo hacer algunas publicaciones e inclusive ahora me encuentro trabajando en uno, ¿no? Valentina, tu micrófono está apagado. Entiendo, doctora. Entonces, primero que todo, nos gustaría que nos explicara qué son los STEPS y qué fue lo que le motivó a buscar esta oportunidad en el extranjero. Ok. Bueno, ¿no? Los steps, como su mismo nombre dice, son los pasos que se da. En sí, el nombre que engloba todos estos pasos es el USMLE, que es USMLE, que es básicamente lo que son los exámenes para para la licenciatura médica en los Estados Unidos. Entre ellos encontramos, bueno, no, capaz ya habrán escuchado el STEP 1, el STEP 2 e inclusive también el STEP 3. El STEP 1 básicamente es lo que comprende lo que son ciencias básicas, enfocadas más que nada al área clínica. Aparte de ello está la parte de ética y también de la parte de comunicación, o sea, de cómo uno se dirige al paciente. Y lo otro es el Step 2, que antes capaz habrán escuchado que había lo que era el Step 2, el CK, y el otro el CS. El CK, que era Clinical Knowledge, que es básicamente que te preguntan el tema de lo que son los conocimientos clínicos.
Em, y el CS era de Clinical Skills, que es la parte de la comunicación con el paciente, ¿no? O sea, habían pacientes que eran como actores y uno trataba de interactuar con ellos, hacer prácticamente lo que es el proceso de atención médica, ¿no? Y tratar de obtener un diagnóstico. Eso ya hace aproximadamente 2 años ha cambiado, ya no hay el Step 2, el Step 2 CS. Ahora lo que hay es aparte, o sea, solo hay un Step 2, nada más que es puro conocimiento clínico. Y aparte de esos dos steps, hay otro examen que es el OET, el OET, que es el examen de inglés ocupacional, que es básicamente como un examen de inglés que te preguntan, o sea, inglés médico, te preguntan el área de reading, speaking, listening, and writing. Así que con todos esos exámenes ahí uno ya estaría listo a lo que es aplicar una certificación del ICFNG. En mi caso, o sea, bueno, esto es básicamente como una visión general de los steps. En sí, lo que realmente me ha motivado a hacer la especialidad médica en Estados Unidos, en mi caso, creo que ya antes de aplicar o sea, antes de ingresar a la universidad, ya tenía como una particular orientación hacia lo que es la cultura americana. He visto que también algo que me fascinaba un poco es que la mayoría de lo que es, bueno, la mayoría sabemos, ¿no? De que información de último momento, la investigación, los libros, los tratados, o sea, todos los libros de ciencias básicamente son producidos allá. Tenía esta intención, pero en ese momento, antes de ingresar a la universidad, lo veía muy lejano, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media baja, así que en ese momento era como que este sueño me parece como imposible o muy lejano. Pero como eso ha cambiado en el momento que he ingresado a la universidad, agradezco haber tenido la oportunidad de participar en actividades de voluntariado, en la cual pude interactuar con grupos, o sea, asociaciones de profesionales de ciencias de la salud americanos. Participé en misiones como Healing the Children, que era operación de labial leporino, de fisura de labio y de paladar. Y, y también he participado en misiones realizadas por PAMS, que es el Peruvian American Medical Society. Am, y pude haber participado de esas misiones, pude haber interactuado con profesionales, con médicos de Estados Unidos, y en realidad lo que me terminó consolidando ese deseo que yo tenía desde antes. Me gustaba la ética de trabajo, la visión que tenían, y me fascinaba el hecho de que, wow, probablemente en un futuro pueda trabajar con las personas que son los autores de los tratados de medicina que estoy leyendo, ¿no? Y además que aparte de esas experiencias de voluntariado, he participado, pude presentar un trabajo en un congreso allá en Estados Unidos y realicé una rotación clínica allá. Así que ese fue el momento que vino como una eureka y me dije, ¿sabes qué? Quiero hacer este proceso de postular, ¿no?, a la residencia en Estados Unidos. Claro, entonces usted menciona que realizó diferentes actividades y según usted, ¿qué perfil debería tener un postulante para rendir los steps? En realidad, lo que sí yo creo que sería necesario para este proceso, porque en realidad el hecho de la aplicación, o sea, los steps es una parte del proceso de aplicar a la residencia. Em, en sí, o sea, es importante por el hecho también de los puntajes y todo, y es el que te va a abrir la puerta a obtener un certificado que te va a permitir eh, estudiar, o sea, como residente y a la vez trabajar. Em, Eso es la zona de el área de los steps, pero además es la parte de lo que es, aparte es currículum, en la parte, o sea, tu experiencia laboral, experiencia en investigación, experiencia en voluntariado en diferentes aspectos, todo ello se junta y con eso elaboras un perfil para aplicar. Entonces, como eso es todo un proceso, lo importante, o sea, la mayoría siempre iniciamos todos en la parte de los steps. Yo lo que recomiendo es, desde un inicio, si existe ese deseo de querer postular a Estados Unidos, es ya más o menos ya ir vislumbrando un plan. em, Proyectándose, o sea, yo voy a esta especialidad, entonces voy a hacer mi investigación y todo. Y yo sé que probablemente imaginamos que voy a una especialidad muy competitiva, por ejemplo, traumatología, cirugía plástica, dermatología. Probablemente el proceso sea muy largo. Así que
lo importante es más que nada tener perseverancia y seguridad en el proceso que uno está realizando. Obviamente va a haber situaciones que la cual pueda asustar a uno, puede haber altos y bajos, pero lo importante es también ser resiliente, porque cuando uno también se está preparando para los steps, cuando uno da sus simulacros, puede salir también, bueno, ¿no? Cuando uno da el simulacro, te sale, por ejemplo, este examen has rendido un 50%, un 25% capaz, no sé, un 60%. Y uno dice, o sea, ¿cómo voy a poder rendir un examen que es de aproximadamente 8 horas en el caso del step 1? Sí, y encima tengo este puntaje, ¿no? Em, no es como a veces un examen que, o sea, no es un examen que capaz dure 1 hora, es un examen que dura una gran cantidad de tiempo. Así que lo es importante que a medida que tenemos un error, seguir avanzando, ir aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Y lo que yo recomiendo es ser perseverante, resiliente y, y algo que sí capaz quiero hacer hincapié es que en algún momento así conversando con colegas que estaban aplicando, en un inicio creían que es necesario, o sea, esto es solo capaz para las personas que son ranking, que ocupan los primeros puestos de las universidades o que capaz tienen investigación, tienen múltiples publicaciones en la universidad. Realmente no es tanto así. Es un examen, solo lo que requiere un poco más es de paciencia, entrenamiento y, y ello, ¿no? Ser perseverante. Em, y, y bueno, ¿no? Como les menciono, es básicamente eso. El aspecto así de que seas genio, capaz tengas otras habilidades, en realidad eso se puede ir procesando en el camino y además no se requiere ser tan genio, o sea, como la mayoría en todos los países rinden ese examen. No es tampoco cosa de otro mundo, ¿no? Ujú. Mm, qué interesante, gracias. Ahora abordando las preparaciones antes de decidir empezar el proceso con respecto al aspecto económico, ¿qué consideraciones deberíamos tener como futuros postulantes? Esa es una muy buena pregunta, es un tema muy sensible, en verdad. Porque eh, en realidad es que el proceso es caro. eh, Porque les doy un ejemplo solo en los steps. El step uno aproximadamente, el step uno cuesta $1,000 y eso, o sea, realizarlo en los Estados Unidos, pero si quieres realizarlo fuera del país, o sea, acá imaginemos en Perú, tienes que pagar un fee, o sea, un impuesto adicional. Em, si lo rindes allá, solamente pagas $1,000, ¿no? Pero ese es un ejemplo, step uno. El step 2 también lo mismo, está $1,000. O sea, ya más o menos como para tener una idea. Y aparte de lo que es el tema de los steps, es la preparación, ¿no? En casi todos usamos lo que es hay una aplicación, una plataforma que la cual te ayuda a trabajar en preguntas relacionadas a los steps que se llama UWorld. Y este UWorld, la suscripción, pues no varía, así como cualquier aplicativo, ¿no? O sea, las suscripciones varían de 3, 6 hasta un año. Y dependiendo cómo uno la adapta a su proceso de preparación, ¿no? Varía el precio. Aproximadamente el precio estaría de 6 meses, estaría como $440. O sea, solo por un step nada más. Y el otro step también cuesta un poco más. Aparte de ello, son las rotaciones. Lo importante sería, bueno, la mayoría capaz, si uno pregunta también a otras personas, le puede decir que puede hacer tres rotaciones para tener 3 cartas de recomendación. Y los precios de las rotaciones puede variar, ¿no? A veces cuando uno se contacta con una agencia, hay algunas agencias que cotizan las rotaciones, por ejemplo, entre $2,500, $3,000. O si uno postula, por ejemplo, al programa de Miami, que es el de la Universidad de Miami, que es el Jackson, em, está aproximadamente como un total sería de $2,000 el proceso de solo de postulación y que te acepten y todo ello. Y eso que es, o sea, es solo la rotación y aparte son los gastos de viaje, ¿no? El pasaje, la bolsa, o sea, la comida, el transporte, dependiendo de donde uno esté, ¿no? Todo eso varía. Y en realidad yo lo que recomiendo es que una buena opción es la parte del serums. O sea, ahí te permite
con lo que es juntar y armar un buen presupuesto, o sea, tener una cantidad segura de dinero que te pueda ayudar, y además es que el Serums te da lo que es, te aporta con experiencia clínica, que puedes capaz emplearlo, o sea, colocarlo en tu currículum vitae y que posteriormente te puede ayudar en el momento de ya la parte de las entrevistas de la aplicación, ¿no? Para hacer más atractiva el proceso, o sea, la aplicación que uno envía. Lo otro es que igual recomiendo también que, o sea, durante todo este proceso sigan trabajando lo más que puedan, sigan manteniendo esa actividad como médico general, porque aparte que obtienen el sueldo, lo que les va a ayudar es obtener experiencia clínica. Lo que sí quiero recalcar es esto, y justo también eso he conversado con un colega conversando del proceso de aplicación, es que nosotros estamos aplicando a un proceso de residencia médica, es decir, que nosotros vamos a hacer actividad clínica. Eh, Así que es muy importante ir manteniendo esta actividad clínica durante todo el tiempo. Inclusive también un director del programa, ya de un programa de residencia de rehabilitación, me aconsejó lo mismo. Me dijo, eh, está bien que te dediques a distintas áreas, pero también lo que me interesa es que estés enfocado en el área clínica, porque eso me da seguridad de que puedas tener un mejor desenvolvimiento en el primer año y en los posteriores años también. Así que no es que tampoco tengan que tener, en aspecto económico, tener todo el dinero listo antes de aplicar, ¿no? Sino más o menos como tener una cantidad segura como para aplicar. Si mi primera meta es dar el Step 1, tener más o menos una bolsa de dinero, o sea, un colchoncito que se pueda decir para amortiguar estos gastos. Y a medida que voy avanzando, voy a seguir trabajando y generando un poco más de ingresos. En realidad no es imposible, porque también he visto colegas, o sea, tampoco les quiero decir que es obligatorio el serums. Hay colegas que no han realizado serums y que capaz se han sostenido haciendo otras actividades, ¿no? Han hecho, por ejemplo, algunos han hecho rotación de investigación y posteriormente los han contratado y han recibido un sueldo, y así que con eso han amortiguado. Otros han pedido crédito para poder también amortiguar los gastos de los steps. O sea, todo el proceso de residencia en los Estados Unidos. ¿Podría comentarnos más acerca del tema del currículum y su papel en el proceso de postulación? Sí. Em, Lo que pasa es que, como les había mencionado, los steps es un área. Con eso, con los steps tienes la parte de la certificación. Pero aparte de la certificación, es como que es un pequeño eslabón, es un eslabón nada más en todo el proceso. Porque cuando uno ya envía las aplicaciones, te mandan a llenar un currículum. Y ahí te piden experiencias que sean resaltantes, que hagan atractivas la aplicación. Algo que también, y entre esas pueden ser distintas actividades extracurriculares, ¿no? Puede ser la parte de investigación, puede ser voluntariados, eh, puede ser inclusive también un hobby, en que la cual lo puedas conectar con la especialidad que uno hace, ¿no? O con el perfil de médico que quieres demostrar y que la cual sea única para el programa que en la cual uno está aplicando. Ahí también quiero hacer un pequeño hincapié porque también con otros colegas estamos conversando de ello. Tampoco no es un checklist. Es como que ya tengo voluntariados, así que voy a hacer investigación. Voy a hacer esto para llenar todo lo que uno, o sea, se supone que tiene que tener, ¿no? Sino es que a lo que voy es que traten de hacer único su aplicación en base a lo que ustedes son. Cada quien somos diferentes, cada quien tenemos historias distintas. Por ejemplo, he conocido a residentes que también he preguntado, o sea, preguntando la fórmula secreta, ¿no? De lo que es, o sea, para que uno sea aceptado. Algunos me decían, no, yo no he presentado, yo no tuve ninguna publicación. Pero, por ejemplo, algo que me hacía único es que yo he trabajado en distintas áreas, he participado en voluntariados capaz alrededor del mundo, y además tengo estudios en otra área que capaz sume a la especialidad. Por ejemplo, alguien que estudia ingeniería y que de ahí se animó a estudiar medicina y aplicó a rehabilitación y decía, wow, puedo combinar lo que es la parte de ingeniería con medicina y emplearlo para tecnologías en medicina física y rehabilitación. Así que
eso es lo que es único. En realidad es como, si te gusta la investigación, te encanta y hay un tema en específico, capaz o distintos temas en un área de la especialidad que uno quiere, hazlo y trata de refinarlo bien. Eh, Porque una, te va a ayudar, o sea, aparte de lo que es ingresar a la especialidad, te va a ayudar en un futuro para que tengas un buen perfil profesional como especialista. En, pero en cambio, si no te gusta, no estés tampoco bien obligado a hacerlo. Hablo más que nada para algunas especialidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, lo que yo les comparto es lo que me mencionaron en el área de rehabilitación. Es bueno también aprender, pero tampoco es que estar ahí como que tengo que publicar, publicar, publicar. O sea, no. Hay otras especialidades que sí se recomienda tener más experiencia en investigación, porque en realidad es de por sí o sea, son bien competitivas. Por ejemplo, el área de dermatología, cirugía plástica, ortopedia, o sea, traumatología. eh, en esas áreas ahí sí, pues, ¿no? Ahí uno ve más o menos el perfil. Lo que yo les recomiendo también es que o sea, hay una página que es el reporte del NRMP, lo pueden buscar y sale los reportes por cada match. Y ahí salen los perfiles de cada aplicante. Es como una guía, pero como le digo, no hay una fórmula secreta, ¿no? La cuestión es que llega el momento, den a conocer, demuestren su pasión, que están bien comprometidos con el área y qué es lo que pueden aportar a la residencia, y eso es lo que va a definir demasiado en el match. ¿Qué podría decirnos acerca de sus rotaciones y las cartas de recomendación? Bueno, en mi caso, yo, o sea, como para darles un pequeño background, en mi caso tuve un poco de dificultad para encontrar rotaciones después de la pandemia de COVID, así que preguntando, y además es que no conocía muchos extranjeros, o sea, extranjeros que, más que nada latinos que estaban, que habían ingresado a la especialidad de medicina física y rehabilitación allá. Así que, pero felizmente encontré una y esta persona me había orientado durante todo el proceso. Porque a un inicio yo es que mandaba correos, nadie me respondía, y esta persona me contactó también con personas, inclusive especialistas de acá de Perú, que mantenían un fuerte nexo con algunos especialistas allá en Estados Unidos. Así que lo que hice fue contactarme con estas personas que me ayudaron, o sea, me recomendaron, ¿no? Me decían, no te preocupes, escríbele un correo que vienes de mi parte, a ver si consigues una rotación. Y así, buscando, buscando. Durante estos procesos, varias personas, es normal que te digan en algún momento no, es normal. Eh, Porque les menciono, en un momento yo tenía demasiado miedo, decía, ¿qué tal si me dicen que no, no? Y eso es y eso es un temor que la mayoría comparte, ¿no? Así que entre el momento que estaba aplicando, conseguí una rotación ahí en Miami, me ofrecieron solo 2 semanas, sin temor alguno, hice la rotación y una vez que estaba en la rotación, seguí los consejos también de mis colegas, también en este caso de mi mentora, y, y lo mismo, tienes que dar lo mejor de ti. Lo bonito es que, y ahí lo corroboro lo que todo el mundo decía, es que los médicos, o sea, los médicos extranjeros y los peruanos, eh, sí tienen, o sea, resaltan por la experiencia clínica que hemos tenido. eh, em, en ayuda más que nada, y también tenemos una visión crítica, ¿no? En el término de elaborar un diagnóstico, tanto en la participación y tanto en la parte de conversación con los pacientes. Ese es un punto que debemos aprovechar nosotros porque nosotros hemos tenido más contacto con los pacientes desde el momento que estábamos, o sea, hemos iniciado clínicas, inclusive en el momento que estamos trabajando. Nosotros, como para darles una vista general, nosotros tenemos el privilegio de trabajar después de habernos graduado de la Escuela de Medicina como médicos generales. En cambio, ellos recién pueden trabajar como médicos después de la especialidad médica. O sea, acaban la escuela de medicina y acaban la especialidad médica. Así que lo importante de nosotros es en ese momento explotar todo ese potencial que tenemos, tanto en la habilidad clínica que tenemos y también en indagar, buscar también opciones. Si le interesa un tema, quiero, por ejemplo, presentar un póster en un congreso, estoy muy interesada, veo un caso clínico interesante, le hablo con el doctor, doctor, quiero presentar esto.
demuestres tu entusiasmo y ellos no te van a decir un no, o sea, ellos encantados más bien que demuestres demasiado interés. Y lo importante es que también uno vea con qué doctor, o sea, a qué doctor le va a pedir una carta de recomendación. No es que hago mi rotación y como estoy rotando con usted, me va a dar una carta de recomendación. No, si, no si vemos que capaz no hay una buena conexión con este doctor, eh, o capaz no he rotado muchos días con él, o sea, capaz he rotado 2 días, 3 días, menos, no sé. No le vas a pedir una carta de recomendación porque, como su mismo nombre dice, es una carta que te está recomendando y es una persona que los conoce. Así que si una persona no los conoce bien o que capaz, bueno, no, en el peor de los casos no simpatiza con nosotros, entonces no va a ser una buena carta de recomendación. Así que, como dice, lo importante es tratar de dar el mejor desenvolvimiento que podamos durante la rotación y también es evaluar, ¿no?, la posibilidad de la carta de recomendación. En temas de cartas de recomendación, se recomienda que sean de experiencias clínicas realizadas en Estados Unidos, pero también existen algunas excepciones. Por ejemplo, pongamos el caso hipotético que haya alguien que haya hecho investigación, haya hecho una rotación de investigación por un año en el programa de Harvard y bueno, ¿no? Y ha interactuado mucho tiempo con un doctor, entonces puede pedirle una carta de recomendación a ese doctor. ¿Por qué? Porque lo conoce y ha visto cómo es su desempeño laboral, o sea, y cómo es su desempeño trabajando en equipo y puede dar mucho que hablar, o sea, puede dar una buena impresión a las personas que van a evaluar la aplicación de uno a futuro. Otra cuestión es que si tampoco esto excluye las posibilidades de tener una carta de recomendación acá en Perú. También, si ves que has tenido una participación muy buena, una conexión muy buena con un doctor de acá en Perú, puedes pedirle también que haga una carta de recomendación. Bueno, la mayoría siempre recomienda que sea en experiencia en Estados Unidos, porque eso demuestra también cómo te has integrado al sistema de salud americano, ¿no? Y como les digo, la parte de rotación pueden también conseguirlas o sea, hay algunos grupos, por ejemplo, AMO y otros grupos más también, que ahí pues no tienes que hacer un pago para las rotaciones, ¿no? Aproximadamente son 2.500, 3.000 creo. Y también hay otros programas, por ejemplo, el de Miami que les había mencionado, hay otro que es de Cleveland, creo que en mayo también está haciendo, o sea, la cuestión es uno estar bien activo, buscar los programas y ver la oportunidad de rotación. O si tengo un conocido, un doctor de una conferencia, puedo preguntar también la posibilidad de rotación. Se presentan un poco de un resumen de lo que es, o sea, de lo que ustedes son, em, y bueno, el interés que tienen en el área, ¿no? Nada pierden preguntando y quién sabe, capaz pueden encontrar una muy buena oportunidad. Qué interesante, doctora. ¿Qué podría comentarnos acerca de de la identificación de la Comisión Educativa de Graduados Médicos Extranjeros, la SFMG? Sí. Bueno, ¿no? En este caso, el LICFNG es como una agencia que la cual ellos tienen un registro de lo que son nuestros exámenes y es como si nos estuviesen representando a nosotros. Es como si fuese una facultad de medicina para los extranjeros en términos de trámites. Eh, Porque lo que pasa es que ellos, o sea, para nosotros poder inscribirnos tanto a cualquiera de los steps, tenemos que registrarnos ahí, tenemos que generar nuestra identificación y todo eso y llenar algunos datos, datos personales, datos académicos. Y después del llenado de todos estos datos, ellos se comunican con nuestras facultades de medicina para corroborar que realmente nos hemos graduado o que estamos estudiando ahí, porque también los steps lo pueden dar, el step 1 y el step 2 lo pueden rendir durante la universidad. Así que ellos corroboran eso y ya después de todo ese proceso de verificación dice, ay, a esta persona, todo ok, puede rendir el Step 1. Ok, tienes un puntaje del Step 1, ya ese puntaje está registrado en el sistema del ICFNG. El Step 2 también. Y aparte, el examen del OIT, que es el examen de inglés ocupacional, el examen de inglés médico ocupacional, cuando también tienes el puntaje, este puntaje posteriormente se envía a lo que es el ICFNG. Después de ya haber terminado, o sea, estos 3 exámenes,
uno puede aplicar a lo que es a la certificación. ¿Qué es lo que implica la certificación? La certificación es como acreditaría que estás básicamente como a un nivel al mismo nivel que las personas que se han graduado de las escuelas de medicina de Estados Unidos. Y esto porque es importante, porque todos los programas o sea, todos los programas de residencia, eh, por si acaso es como si fuesen las sedes de residencia acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, si fuese capaz el programa de la universidad, o sea, imaginemos Nacional Mayor de San Marcos en tema de rehabilitación, ¿no? O capaz, o sea, el programa de un hospital determinado, ¿no? O sea, en otra especialidad. Es algo así parecido. Estos son los programas. O sea, y cada programa tiene sus especificaciones y ahí también tengo una sección para los extranjeros. Y en esta área ahí mencionan todos, básicamente todos, que tiene o sea, el aplicante extranjero lo ideal para poder iniciar o sea, la residencia es necesario que tenga la certificación del ICFNG, es necesario. Así que es por ello que, o sea, hacemos todo este proceso para tener este certificado. O sea, este ICFNG, esta organización, lo que es, junta todas las calificaciones y aparte se comunica con la facultad para pedir también documentos como, por ejemplo, el título académico y también el historial académico que uno tiene, ¿no? O sea, las notas y todo ello. Todo eso lo evalúan y dice todo está completamente bien, así que generan el certificado. Antes el certificado duraba más tiempo, pero ahora con los cambios que ha ocurrido básicamente después de la pandemia, el certificado tiende a durar aproximadamente un año. Así que es importante que ya tenga, o sea, si uno ya va a estar aplicando, lo importante es que ya lo esté tramitando el certificado. Por ejemplo, si yo de acá, ya imaginemos, doy todos mis exámenes y digo, bueno, no, capaz me doy un año más o 2 años más para aplicar, lo recomendable es que cuando estés en el año de la aplicación, o sea, ya vayas tramitando el certificado a tiempo, ¿no? Ok, gracias. Entonces, ahora entrando en el tema de la preparación para los exámenes en sí, ¿nos podría decir cómo fue su preparación específicamente para realizar cada examen? ¿O qué recursos y técnicas de estudio podría recomendarnos? Ya. Bueno, en mi caso ha demorado un poco. Eh, les, o sea, como había trabajado, prácticamente estaba 2 años trabajando en el área clínica y admito que algunos conceptos de ciencia básica eh, ya los había perdido. Así que de nuevo retomarlo me ha costado mucho porque también tenía que hacer un balance con el trabajo en la clínica. Así que básicamente fue un año, pero, o sea, así a dedicación, a dedicación ha sido como 4 meses. Yo les recomiendo, antes de iniciar el proceso, de dar el Step 1, más o menos tengan una visión general de lo que, o sea, cómo es su background de ustedes. Por ejemplo, en el mío yo tenía más facilidad con la tema, o sea, patología era mi curso y sí me recordaba de varias cosas de ello. También la parte de microbiología. Pero, por ejemplo, mis debilidades era cardiología y neumología, así que ahí tenía que darle más tiempo. Así que elaboraba mi plan a eso. ¿Por qué? Porque algunos van a ver así en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en distintos lugares, o sea, em, algunos van a decir, te recomiendo como una lista enorme, ¿no? De materiales de estudio. Y uno dice, wow, y uno se satura, se abruma y dice, ¿cómo voy a hacer todo esto? Así que en mi caso, por ejemplo, recomiendan un libro que es el Patoma, pero en mi caso dije, bueno, patología ya siento que sí lo sé, así que capaz no le dé tanto énfasis al Patoma. Pero eso sí, hay un material que sí o sí todos tienen que leer y eso sí lo recomiendo, que es el First Aid. em, del Step 1, que eso es muy importante. Es básicamente como la Biblia del Step 1. Es como un resumen de los puntos clave, o sea, todas las letras, todas las oraciones que llegan ahí son muy importantes. Em, Tanto de cada área, ¿no? Viene bioquímica, tiene o sea, fisiología, farmacología, salud pública, ética y bueno, ¿no? De ahí en base a los sistemas, ¿no?
ese sí es importante, el First Aid. Y otra herramienta muy importante también es el UWorld, que es como una plataforma que la cual son bancos de preguntas. Y lo genial es que el sistema es muy parecido a lo que es el examen. Es decir, puedes resolver las preguntas, te viene como un pool de preguntas aproximadamente del Step 1 son como ya bordean cerca a las 3.000 preguntas, y vienen clasificadas de acuerdo al área, ¿no? Tanto si quiero repasar, por ejemplo, bioquímica, quiero repasar cardiología, distintas áreas. Así que uno solito puede generar o sea, su pregunta, o sea, su simulacro, se puede decir, y ir practicando. Y yo les recomiendo que lo hagan desde el primer día. Eh, ¿Por qué? Porque una de las mejores formas para aprender es resolviendo preguntas. No es solo resolver preguntas, memorizarse la respuesta, no, sino es resolver la pregunta y si por vez me equivoqué, me dan la explicación. Lo genial del U-Word es que te da una buena explicación de cada punto. Y de ahí vas sumando las experiencias, o sea, vas sumando todo ese conocimiento. Por ejemplo, resuelvo bioquímica, fue una pregunta, imaginemos que esté relacionada, bueno, no sé, con el metabolismo, no sé, y, y ya. De ahí veo otra pregunta que en mi siguiente, o sea, en mi siguiente bloque de preguntas me viene una relación al metabolismo justo de esa área que acabo de leer, y entonces ya sé cómo resolverla. Aquí le digo bloque de preguntas a un grupo de 40 preguntas, porque el Step 1 viene compuesto, o sea, de 7 bloques, y cada bloque son 40 preguntas que se tienen que hacer en una hora. Y lo genial de UWorld es que o sea, si hago un bloque de 40 preguntas, puedo personalizarlo. Es decir, lo pongo, por ejemplo, a modo de examen, que me viene con tiempo, ¿no? O sea, con los 60 minutos, o sea, ya contando, ¿no? O puedo hacerlo en modo tutor, que apenas cada vez que respondo me dan las respuestas, ¿no? Y así voy avanzando. Em, Eso sí es vital. Yo les recomiendo, no se desmoralicen si a la primera capaz salen con un 20%, 30%, 40, 50, y si salen con un 80, genial. Pero, o sea, no se desmoralicen, poco a poco eso va a ir aumentando. Y vean que este no es el examen, esta es una herramienta que la cual ustedes lo van a usar para el aprendizaje. Básicamente son estos dos. Y lo otro es que ustedes como que lo van adaptando de acuerdo a sus necesidades. A mí me encantaba, o sea, la parte de repasar microbiología, a mí me encanta aprender con dibujos, así que yo, o sea, usé Sketchy, que es Sketchy de micro, que era como que historias que te contaba, o sea, una historia en base a dibujitos, ¿no? Y que te contaba una historia de una bacteria y sus características y ya uno sacaba, pues, ¿no? Las características, o sea, si es oxidado positivo, todas esas cositas. Eh, Eso, y aparte de ello, por ejemplo, en cardiología y neumología he usado, por ejemplo, otra plataforma que es Boards and Beyond, que es como prácticamente una presentación de 15 minutos en PPT de alguien que te dice básicamente el resumen y lo principal de cada tema. Lo adapté, o sea, no he visto todo, solo lo he usado en los capítulos que yo consideraba que eran mis debilidades, así que así lo fui adaptando. Y otro aspecto muy importante de la preparación es hagan su horario y definan el plan. ¿Cuánto tiempo más o menos le estarían dando de preparación? Porque porque tampoco no es muy bueno tenerlo, o sea, tener o sea, el proceso de preparación por un año, ¿no? O capaz más, porque a veces la memoria es frágil y a veces se pierden algunos datos que son muy importantes. Así que primera vez, o sea, desde el momento, digan, voy a empezar con estos capítulos, más o menos que yo veo que estas son mis debilidades y estas son mis fortalezas. Termino toda la ronda de preguntas del UWorld, voy a empezar a repasarlas y a la vez que también voy repasando el First Aid. Ya quiero explorar más preguntas, en mi caso yo había acabado el UWorld y empecé a hacer ambos, ¿no? En preguntas, porque me encantaba de ambos era que las respuestas te lo dan más concisas y me sirvió mucho para repaso. Así básicamente fue la preparación del Step 1. Del Step 2, ahí como ya lo recorté un poco, porque como todos, o sea, ya graduados o los que estén en los últimos años o ya han pasado por un examen de salud o un ENAM, ya el conocimiento clínico está más fresco en comparación a las ciencias básicas. Así que aquí usé UWorld y, y lo que es básicamente estaba usando UpToDate, la información que encontraba, cualquier información en internet, chequeaba las guías
y también ambos, ¿no? Ambos no lo he usado mucho, pero hay otros colegas que sí lo han usado. Otras herramientas que también han usado algunos colegas, que yo no le, o sea, no lo he usado, pero a ellos les fue muy bien, ha sido el uso de Anki, que son los flashcards, que te ayuda a la vez, ¿no? Retener información en determinados temas, ¿no? Y a algunos les ha ayudado demasiado. O sea, algunos colegas me dijeron, no, yo no he usado, por ejemplo, yo no he usado Sketchy, yo solo he usado Anki, o así, ¿no? Cada quien tiene su distinta forma de aprender. Así que la cuestión es adaptarlo a lo que uno, o sea, al background que uno tiene, ¿no? Oh, está bien. Entonces, ¿y ahora cómo pueden afectar nuestros puntajes en nuestro resultado final? O sea, ¿qué sucede si no consigo mi puntaje esperado? ¿Qué podría aconsejarnos si nos pasa este inconveniente? Bueno, lo que todo el mundo le va a decir es, lo aconsejable es tratar siempre de apuntar al máximo puntaje que se pueda tener. A veces se pueden guiar también del puntaje, como les dije, chequen la página o sea, el reporte del NRMP, que la cual salen, o sea, tanto el perfil de los aplicantes que han ingresado a la especialidad, em, por ejemplo, en el caso de rehabilitación, ¿no? El promedio de calificación en el STEP 1, cuando en ese entonces era con puntaje, porque ahora es and fail, o sea, es aprobado o desaprobado, nada más, ya no te dan puntaje. O sea, el puntaje nada más está en el STEP 2. Así que, por ejemplo, ya en el STEP 2 en rehabilitación es aproximadamente entre 230 a 250. Ese es el rango. Así que más o menos uno puede ir perfilando. Es decir, y por ejemplo, especialidades competitivas, ¿no? En medicina interna aproximadamente el promedio sería 250 y algo, aproximadamente, si mal no recuerdo. Y hay otras más competitivas que son un poco más. Pero también, o sea, si en o sea, ya uno da el examen y lamentablemente no ha obtenido ese puntaje promedio, eh, tampoco no es un motivo para declinar, ¿no? En el proceso, porque he visto sí varios comentarios que decían, no he sacado este puntaje, así que ya fue todo el proceso, no. Em, Esto capaz sí, o sea, sea, ¿cómo decirlo, no? Sea capaz un punto débil, pero tampoco no quiere decir que opaque toda la aplicación. Entonces, en este caso, lo importante es trabajar en qué otras herramientas tengo. Como les había mencionado, solo están los steps y está lo que es la parte de currículum y tal. Así que trabajar, pulir en esa área. Y otro aspecto muy importante, aparte del currículum y los exámenes, es trabajar en networking, que es hacer conexiones con profesionales en el área. E inclusive, en networking a veces ayuda mucho para obtener rotaciones, ayuda mucho también en el momento de obtener entrevistas de oportunidades de investigación. Es decir, así que yo les recomiendo, en primer momento que tenga una experiencia o contacto con el sistema de salud americano. Si son especialistas en su área, genial. Si son capaces especialistas en otras áreas, pueden preguntar. Pueden decir, ¿puede darme esto? O sea, yo estoy interesada, por ejemplo, yo había conocido a personas de neurología o sea, y quería tener más experiencia en rehabilitación porque había tenido muy pocas, así que me dijeron, ¿sabes qué? Justo este doctor de neurología conoce a un doctor de rehabilitación y ahí pues no puedes estar ahí trabajando y además este justo doctor de neurología hace enfermedades neuromusculares, ¿no? Que también se ve en el área de rehabilitación. Así que roté ahí, conocí a otro doctor que era de rehabilitación y justo también conocí a un residente de neurología y él me contactó con o sea, un ex director de programa de uno de los programas de allá de residencia allá de Estados Unidos. Así que aproveché, o sea, la oportunidad para que me dé consejos, ¿no? En cómo puedo pulir mi aplicación, cómo puedo perfilarlo. Y es así, o sea, no desperdicien alguna conexión que puedan hacer. A veces uno sabe dónde lo pueden llevar. Personas así de distintas especialidades me han ayudado a conseguir rotaciones o inclusive oportunidades de hacer investigación. Así que lo importante es que no desmoralizarse, como digo, es resiliencia. Tengo un puntaje bajo, así que ¿qué es lo que tengo que hacer? Pulir el resto de cosas que tengo. Si fue en el step 2 entonces puedo dar el step 3 antes de aplicar y demostrar que capaz
con mi Step 3 mejoro la calificación. Y es decir, o sea, a pesar que saqué una mala calificación, o sea, una baja calificación, eh, me he esforzado y en el Step 3 he sacado un mejor puntaje. Eh, Eso se puede ir trabajando. Pero como les digo, en nota baja no quiere decir que ya la aplicación está completamente perdida, ¿no? Y por último, nos gustaría saber qué consejo daría a otros estudiantes o graduados que estén considerando la posibilidad de buscar una residencia en Estados Unidos. Eh, lo que yo les diría a todos, si tienen la idea de ir a Estados Unidos, atrévanse, háganlo, averigüen bien, eh, traten de generar toda una vista general de cómo va a ser ese proceso que van a realizar. A mí me ayudó mucho que pregunté a alguien que, o sea, a mi mentora, y ella me dio un panorama. Me dijo, así es básicamente el proceso. Entonces ya tenía la idea en mente. Obviamente habían varias cosillas, varias cosas que la cual había que preocuparse, o sea, obtener rotaciones y que era una especialidad o sea, que hay pocas vacantes. Así que, pero igual. O sea, en base a ello, en base a tener ese panorama, me ayudó a elaborar un plan, ¿no? Dar mis exámenes, en qué puedo ir trabajando. Me gusta la parte de investigación, puedo trabajar la parte de investigación, puedo trabajar en voluntariado porque me encanta, así que estar ahí perfilando. Lo que yo les recomiendo, tienen esa idea, cásense con ese plan, porque les digo, en el transcurso o sea, es un largo viaje, eh, requiere demasiada inversión de tiempo y dinero, así que va a haber momentos que haya altos y bajos, pero si ustedes se casan con la idea que tienen, o sea, con el plan que uno tiene de hacer la especialidad allá, les va a ayudar o sea, a superar estos retos que capaz se presenten en el camino. Lo otro es, no trabajen solos. Lo más importante es siempre estar conectados y apoyándose en las otras personas. En este proceso, cuando inicié mis trámites, eran los trámites o sea, después de pandemia. No sabía cómo habían cambiado los trámites en mi universidad. Así que con un amigo estábamos ahí trabajando. Entre los dos nos estábamos apoyando. Cualquier inconveniente que había, nosotros nos comunicábamos y eso. También ahora en mi proceso de aplicación, con otro amigo nos estamos apoyando, tanto en escribir el currículum y también en la parte de las entrevistas. Nos estamos entrevistando entre nosotros, dándonos tips. Es eso, trabajan en equipo, eh, sean perseverantes, tengan paciencia y yo les prometo, o sea, yo todavía no finalizo este viaje, pero he visto a mis amigos que ya han llegado a ese sueño de alcanzar la especialidad ahí y he visto que es un proceso que vale la pena. Traten de, como sea, motivarse y tener disciplina también, ¿no? Porque a veces la motivación no es eterna, la motivación baja y sube. Así que si tienen disciplina, motivación, perseverancia, yo les recomiendo que o sea, yo les aseguro que sí lo van a lograr. Listo, gracias. Entonces ahora nos gustaría que respondamos algunas preguntas de quienes nos están acompañando en esta transmisión. Nuestra compañera menciona si es necesario ir a las rotaciones con un inglés de C2 o podríamos ir con un inglés B2 para ya ir ganando experiencia de inserción en el sistema americano. Lo importante, em, lo importante es que sepas cómo comunicarte, que básicamente en el lenguaje médico que se necesita. Em, Otro aspecto que sí yo he reconocido es que a veces uno piensa que no, necesito ser fluente o sea, en el inglés, pero a veces acá no hay oportunidades tanto de practicar y lo que uno aprende más es durante el proceso. Yo le recomiendo, si hace rotación, lo importante es que te sepa, o sea, que te entiendan, o sea, que sepas comunicarte en el aspecto o sea, tampoco no importa el acento, eso sí es lo que me mencionan la mayoría, no importa tanto el acento, puedes hablar de inglés, pero la idea es que se entienda lo que digas. Y la parte del inglés médico te va a ayudar mucho también en la parte, o sea, cuando estés haciendo los steps, vas a ir incorporando todo ello. Em, lo otro,
También trata de rodear todo tu entorno o sea, que todo sea en inglés, ¿no? O sea, escuchar podcasts, ver películas en inglés, escribir en inglés, o sea, cualquier cosa que entiendas o quieras hacer un journaling, puedes escribir todo en inglés y eso te va a ir ayudando a mejorar en todo ello. Porque si esperamos hasta el momento que en la cual uno tenga el inglés perfecto, va a ser muy difícil. Y además, como les digo, el inglés básicamente se perfecciona en el momento que estás allá. Listo. Y en todo caso, la conversión de la GPA, ¿cómo se valida? ¿O las universidades son quienes realizan este proceso? Allá. Lo que pasa, ese, o sea, la universidad hace lo que es, la universidad genera lo que es el certificado de estudios, lo traducen al inglés y lo tienen que enviar al ICFNG. Ellos tienen un sistema de calificación, que si es muy bueno, bueno, son como 4 categorías, pero es de acuerdo y tiene su equivalente lo que es al sistema de calificación vigesimal. Así que ese trámite, nosotros no nos tenemos que encargar de ello, pero lo que lo hace son las universidades. Y lo que me habían comentado es que la universidad básicamente lo traduce, le envía al ICFNG y el ICFNG se encarga de procesarlo. Listo. Y también están preguntando si existe algún impedimento para aplicar en este proceso, porque le han mencionado a esta persona de que no van a aceptar más latinos a partir del 2024. No, no. Lo que pasa es que hubo un pequeño detalle con los cambios que se ha hecho en el ICFNG, es que se menciona, eso es todavía un tema de un poco de controversia. Eh, lo que mencionan es que o sea, van a considerar lo que son las universidades que figuran en el directorio mundial de escuelas de medicina. Nosotros, o sea, los que hemos aplicado la certificación del ICFNG, antes, o sea, verificamos que nuestra universidad pertenecía a este directorio. Eh, y bueno, en efecto sí estaba, pero ahora hay otra modalidad que la universidad tiene que estar certificada y pertenecer a un grupo así de facultades de medicina. Que yo sepa, hasta em, en este año han estado, lo que he escuchado, o sea, de lo que no había ni una universidad peruana, los que habían realizado ese proceso, en efecto, fue la Universidad Cayetano Heredia. Escuché que San Martín estaba en proceso, no sé si había llegado, y San Marcos también había iniciado. Lo importante que yo les recomiendo es que eh, esta parte del ICFNG va a ir cambiando. E inclusive también existía la duda de que capaz el OIT lo eliminen y entre otro examen o capaz vuelva el Step 2 CS. No se sabe. Por eso es que también la certificación duraba menos tiempo en comparación a los años anteriores. Yo que les recomiendo es entren a la página del ICFNG, vean o sea, los criterios que sale, los criterios de elegibilidad para lo que es la aplicación, o sea, la certificación. Y porque hay un link que o sea, hay un link en la cual puede chequear si su universidad pertenece, o sea, si su universidad está acreditada o no. Esto es importante porque el momento de hacer ese registro para el Step 1, ahí es donde el ICFNG verifica también, ¿no? Si en efecto está certificada o no para el proceso. Pero lo que pasa también en relación a los latinos, en general, o sea, la aplicación a la especialidad en Estados Unidos está más competitiva. Em, en realidad hay una gran cantidad de postulantes, que inclusive las aplicaciones ahora ya están como que aumentando tanto en términos de calificación, o sea, de notas, de currículum y todo ello. Por eso capaz puedan decir que haya menos oportunidad para los extranjeros, pero como les digo, trabajen bien en eso, mejoren bien en sus conexiones y algo que, como les digo, yo considero imposible era, y yo decía, ¿cómo alguien sin publicación puede ingresar a la especialidad? O sea, sí es posible. Así que eso tampoco no dejen que, o sea, que eso no les quite la esperanza, ¿no? Sino ir trabajando más en eso, ¿no? Listo, gracias. Esa fue la última pregunta. Bueno, doctora, qué interesante entrevista y ha sido un gusto poder hablar de este tema tan importante con usted. Muchas gracias más bien a ustedes. Fue muy bonito compartir mi experiencia. Y como les digo, si tienen más dudas, capaz en relación a lo que es o sea, a la especialidad en Estados Unidos, a ver, acá creo que lo puedo escribir. Ah, a ver acá.
Hay grupos, capaz ya lo habrán oído, hay uno que se llama Project ING, lo pueden encontrar tanto en Instagram, en Twitter, creo que también está en Facebook. Y otro que es este grupo me ha ayudado un montón también, que es eh, el otro que es AAPP, eh, que es American Association of Peruvian Physicians. Lo buscan ahí sea en Instagram o en Twitter, también en Facebook, y pueden contactarse con ellos. O sea, lo genial del segundo es que le pueden escribir y le pueden enviar un link para que los agreguen al grupo de Telegram. Se presentan, digan a qué especialidad van, qué es lo que esperan de ese grupo, o sea, qué es lo que esperan en que les apoye. O sea, y les van a dar la mano, porque todos somos un grupo de médicos peruanos que estamos en distintos procesos, en distintas fases del proceso. Algunos ya son ya subespecialistas, otros especialistas, otros haciendo la residencia y otros ahí, por ejemplo, ya recién, o sea, en el proceso del match, otros que están en el Step 1 y todos nos estamos dando la mano y además organizan también webinars en relación, por ejemplo, a la preparación del Step 1, el Step 2. En realidad ese grupo me ayuda mucho, así que les recomiendo tener una mirada y bueno, ¿no? Traten de indagar más, ¿no? Esto fue como una visión general, así que busquen en YouTube, busquen Twitter. Twitter es el mejor, para mí, social media para conectarse con distintos profesionales de allá de Estados Unidos. Así que muchas gracias y más bien, bueno, ¿no? Espero que tengan una linda noche. Muchísimas gracias, doctora. Nos despedimos ah, de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Tendremos más entrevistas y ponencias según el cronograma que se les ha compartido. Esperamos que puedan acompañarnos en la próxima actividad. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como Asociación APREDI y también al Colegio Médico del Perú. Cuídense mucho y buenas noches.